Nos encontramos en este segundo debate de las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Como mecanismos de recuperación de bienes y capitales, frutos o provenientes de actividades ilícitas y legales, se han propuesto herramientas llamadas como son el comiso sin condena, comiso a terceros y el comiso ampliado. De cierta manera, son instrumentos que buscan perseguir y recuperar los capitales que han sido involucrados en actos ilícitos. Y ahora bien, y hablando específicamente del comiso sin condena, el mismo va en contra de los principios constitucionales enmarcados en la Carta Magna, como son los principios de inocencia y proporcionalidad. Es decir, que con el comiso sin condena se impone una sanción sin que se haya dado sentencia ejecutoriada en firme, lo que sanciona o perjudicaría a una persona inocente, donde su situación jurídica no ha sido resuelta todavía. Además, con esta figura no se respeta otros principios que son pilares en la tramitación o sustanciación de procesos judiciales, como es el debido proceso, conjuntamente con los principios de contradicción e inmediación, además que no serían apelables, dejando sobremanera en indefensión a los supuestos involucrados. Por otro lado, y actualmente dentro del Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 557, establece la incautación como una medida cautelar de bienes muebles en los delitos de acción política, para lo cual la Administración puede vender previo avalúo comercial antes de que se dicte sentencia definitiva, pero no se evidencia sobre qué condiciones se puede aplicar esta venta anticipada, pues al momento solo aplica a los bienes muebles, los cuales pueden ser susceptibles de daños o deterioros, por lo cual sería necesaria su venta con premura. De igual manera, al tener una venta anticipada, se puede afectar el uso y goce de los bienes, por lo que se considera que la incautación no es una medida cautelar que se aplica sobre bienes, sino más bien, al no existir una regularización exacta en la norma respecto de los bienes que pueden ser incautados, se convierte en una apropiación oficial de bienes ajenos. Con la venta del bien, sin que exista una sentencia o decisión judicial en firme, contraviene derechos constitucionales y es una intromisión al derecho de propiedad y de inocencia. Así lo señalan los convenios internacionales en su artículo 21, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando textualmente expresa: toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social, por lo que la incautación y la venta de un bien antes de que se haya dictado sentencia contraviene el derecho a la presunción de inocencia señalado en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en la cual indica: se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Entonces, anteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de un caso llamado Chaparro versus Ecuador, ya se ha pronunciado sobre situaciones donde el Ecuador ha incautado y dispuesto de bienes de personas que se encontraban procesadas dentro de, valga la redundancia, un proceso penal, y que al emitirse una sentencia han sido declaradas inocentes, por lo que han sido sancionados
con montos muy altos por concepto de indemnizaciones, así como también en garantías jurisdiccionales, donde mediante una acción extraordinaria de protección, dentro del caso Samán versus Concep, que por concepto de restitución de inmuebles, la persona al final no fue vinculada al delito. Por lo tanto, y con la normativa vigente dentro del COID, específicamente en su artículo 557, se encuentra regulado este mecanismo de aseguramiento de los bienes y capitales vinculadas a las actividades ilícitas, así como también figura la indemnización, como es en el artículo 557, numeral 3, donde si al procesado se le ratifica su inocencia, tiene derecho a que se le devuelva el valor íntegro de los bienes vendidos. Sin embargo, creo que es necesario reforzar este artículo a fin de que esta figura de incautación sea suficiente y necesaria para cumplir con el objetivo que es la recuperación de capitales y bienes que han sido involucrados en actos contrarios a la ley. Por lo tanto, no cabría la inserción de un comiso sin condena. Es más oportuno la reforma al artículo 557, proponiéndolo de la siguiente manera. En el numeral 1 del artículo 557, agregar o ampliar de mejor manera el catálogo de delitos como son trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, enriquecimiento privado no justificado y testaferrismo. En el numeral 3, establecer que se podrá efectuar la venta tanto de bienes muebles como inmuebles y que en el caso de sentencia donde se ratifica su inocencia, el producto íntegro de esta venta más sus intereses, calculados de acuerdo a la tasa máxima de interés activa determinada por el Banco Central del Ecuador, se devolverán a las personas inocentes. Establecer también en el numeral 6 que en aquellos casos en los que haya transcurrido un año la fecha de suspensión del proceso penal por la no comparecencia del procesado a juicio, los bienes incautados pasarán a formar parte del erario nacional. Esta medida sí será susceptible de apelación. Agregar también al numeral 7, modificarlo en el sentido de que una vez dictada la sentencia condenatoria y ejecutoriada, en caso de delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, enriquecimiento privado no justificado y testaferrismo, todos los bienes, fondos, activos y productos procedentes de estos que han sido incautados serán transferidos directamente a la propiedad del Estado y podrán ser subastados, de ser necesario. Como numeral 8, se determina que los bienes recuperados serán invertidos en programas de proyectos y acciones previstos en el Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas, en financiamiento de delitos, el Plan de Lucha contra la Corrupción y los planes contra la trata y tráfico ilícito de personas conforme lo presupuestado anualmente de acuerdo con la Constitución y la ley. Y por último, en el numeral 9, donde se determine que los bienes inmuebles rurales incautados y una vez dictada la sentencia condenatoria ejecutoriada, serán transferidos directamente a la Autoridad Agraria Nacional para que sean redistribuidos de conformidad con la ley. El artículo 5, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere al estatus jurídico de inocencia y al ser todos los ecuatorianos iguales ante la ley, se deben enmarcar las normas penales a fin de que no contradigan los mandatos de la Carta Magna. Es necesario incorporar esta reforma que busca un objetivo común, la recuperación del dinero que les pertenece a los ecuatorianos. Muchas gracias, presidente. Intervención del asambleísta por El Oro, Rosa Orellana.